estar platicando sobre cómo empezar nuestro análisis de derecho comparado. A partir de esta cápsula y a lo largo de las siguientes vamos a ir analizando paso por paso cómo ir desarrollando nuestra investigación para poder llegar a buen puerto y podamos realizar de manera correcta un análisis comparativo dentro de una figura del sistema jurídico mexicano con una figura extranjera. Para poder iniciar nuestra investigación y nuestro trabajo, el punto sine qua non de partida es primero identificar qué institución o qué figura de carácter nacional va a ser nuestro objeto de estudio. Aquí es muy importante determinar si es una visión o un trabajo con una visión macro o con una visión micro. En otras palabras, hay que determinar si voy a analizar todo el sistema jurídico nacional o solamente una figura en específico, como lo que pudiera ser el reconocimiento que los estados le reconocen o le otorgan al derecho internacional. Una vez que decido que si va a ser una visión micro o una visión macro, es importante definir cuál va a ser la institución jurídica, la figura jurídica o qué aspecto voy a estudiar y a desarrollar dentro de mi trabajo de investigación. Posteriormente que ya tengo plenamente identificado la figura jurídica de carácter nacional, es muy importante que yo seleccione una familia jurídica extranjera, la cual se recomienda que sea diferente a la del sistema jurídico mexicano si ese va a ser la institución que voy a analizar o que busco profundizar dentro del desarrollo de mi investigación, y que esta familia jurídica, como les comentaba hace un momento, sea diferente a la romano-germánica, donde pertenece el sistema jurídico nacional. Esto con la finalidad de poder llegar a realizar un análisis mucho más enriquecedor, ya que estaríamos hablando de unas hipótesis normativas o supuestos donde el desarrollo de dicho país van a ser radicales y de forma diferente a la del sistema jurídico mexicano. Una vez de que determino qué familia jurídica con la cual la quiero comparar, es muy importante determinar el país donde voy a seleccionar la normatividad o la regulación o la forma de aplicación de la institución jurídica mexicana, que es el objeto de mi estudio. Para poder determinar qué país voy a seleccionar, qué normativa extranjera, vamos a estar hablando a profundidad en una cápsula posterior qué elementos debo de tomar en cuenta. Pero para efectos de esta introducción o este primer paso, es muy importante seleccionar o favorecer aquellos sistemas normativos donde estemos mucho más familiarizados. Cuando estoy hablando de que sistemas extranjeros donde estemos más familiarizados, es aquellos elementos donde hayamos tenido una mayor exposición. En otras palabras, estamos hablando de escenarios donde a lo mejor dominamos una lengua extranjera y el dominio de dicho idioma nos va a permitir poder accesar a información mucho más especializada de que busquemos solamente información publicada en español. De asimismo, también hay que seleccionar o podemos tener esa familiaridad, a lo mejor porque hemos ya vivido al interior de ese país extranjero, o a lo mejor uno de sus familiares, pues proveniente de dicho país. Entonces, todos esos conectores que nos pudieran dar a lo mejor una ventaja competitiva sobre aquellos otros sistemas jurídicos extranjeros donde partamos sobre cero, son aquellos donde se favorece o se recomienda que enfoquemos nuestra investigación. Esto con la finalidad de tener una información y un conocimiento mucho más profundo de aquellos otros donde realmente estemos partiendo desde cero. Entonces, una vez de que ya defina yo en primer término qué institución jurídica mexicana voy a analizar, en segundo, qué familia jurídica extranjera voy a determinar como el universo donde voy a seleccionar el sistema jurídico extranjero y posteriormente el sistema jurídico extranjero que ya lo determine para poder hacer análisis comparativo, aquí va a ser muy importante señalar que tenemos que hacer propiamente una comparación. En otras palabras, como comentábamos en la primera cápsula, no bastará hacer una comparación de papel donde describamos cómo es en México y cómo es en el extranjero, sino es necesario desglosar punto por punto las diferentes aristas que la regulación extranjera tenga sobre la institución que estamos comparando. En otras palabras, debemos de tener como objetivo a dos tipos de audiencia.
Primero, la Audiencia Nacional, que al igual que nosotros sean expertos en el sistema jurídico mexicano y que se enriquezca del trabajo de investigación que estamos haciendo sobre una figura en el extranjero. Y por el otro lado, de aquellos extranjeros que tomen nuestra investigación ya siendo expertos de la institución jurídica extranjera que estamos utilizando como objeto de comparación dentro de nuestro estudio y quieran conocer cómo se desarrolla dentro del sistema jurídico mexicano tal figura. En otras palabras, como se pueden dar cuenta, es necesario desarrollar a profundidad y realmente hacer un análisis integral de ambas instituciones, tanto la nacional como la extranjera. Una vez de que desarrollemos esto, como les comentaba en un principio, es importantísimo hacer la comparación. No podemos dejar abierta la comparación para que el lector llegue a sus propias conclusiones. En otras palabras, es un grave error y es equivocado simplemente tener dos apartados, en el primero donde yo describa cómo es en México y el segundo apartado que diga cómo es en Estados Unidos o en cualquier otro país que seleccionemos, sino que es necesario que vayamos desglosando, como les decía, cada punto y haciendo la comparación a lo largo del desarrollo de todo el trabajo que estemos elaborando. En otras palabras, nosotros hacemos la comparación, hacemos el análisis comparativo experto y no le estamos dejando simplemente al lector. Porque si se lo dejábamos al lector, pues básicamente estaríamos haciendo una comparación de papel y no se estaría aprovechando toda la investigación que estuvimos haciendo y nuestro trabajo para poder desarrollar a profundidad este tipo de ejercicio comparativo. De esta manera, pues bueno, sí bastará y será necesario acudir a la doctrina extranjera, a lo mejor a aquellos trabajos ya comparativos realizados por personas también del sistema jurídico mexicano, pero también es necesario acudir directamente a las fuentes originarias en las cuales podamos realizar el estudio. Y cuando les comentaba que era necesario conocer o tener un bagaje cultural a lo mejor ulterior al simple punto de partida cero, donde no conocemos nada del sistema jurídico extranjero, esto va a servir porque muchas veces en los análisis de derecho comparado no simplemente bastará el conocer la legislación extranjera, sino es necesario sumergirse a las decisiones judiciales, a la idiosincrasia cultural e inclusive el determinar a lo mejor por qué razón no se ha regulado. La omisión o el silencio legislativo también va a ser muy importante para hacer un análisis de derecho comparado. Pero claro, esto estaremos hablando en posteriores cápsulas sobre una propuesta de metodología de derecho comparado, la cual les facilitará poder realizar este tipo de investigación. Pero en resumen, para esta primera cápsula es muy importante, como les comentaba, primero, determinar el objeto, la institución nacional que vamos a comparar. En otras palabras, determinar si es una comparación macro o una visión micro. En segundo lugar, determinar qué familia jurídica extranjera yo voy a desear hacer el análisis comparado. Una familia del common law, familia religiosa, del sistema híbrido, pero sí es muy importante que sea diferente a la de nosotros. Para el caso de México, del sistema romano-germánico o de la familia civilista, como le nombran algunos otros. En tercer rubro, es muy importante identificar qué país, qué legislación extranjera voy a realizar el derecho comparado, con quién voy a comparar la figura del sistema jurídico mexicano. De aquí es muy importante señalar que puedo seleccionar un país o puedo seleccionar más de uno. Pero siempre es muy importante, y es el punto número 4, el hacer una comparación, no dejárselo al lector. De esta manera, y como punto número 5, que es lo que estaremos desarrollando en próximas cápsulas, esta comparación es cómo desglosar la institución nacional y cómo poder hacer la interrelación con la figura extranjera para poder realizar, como propiamente estamos hablando en esta materia, un análisis de derecho comparado. Aquí, si bien estamos hablando de derecho comparado, eso no significa que podamos desarrollar trabajos donde simplemente yo describa cómo opera una figura en el extranjero. Pero hay que claramente estar consciente que esos trabajos no son un ejercicio de derecho comparado. Si estamos hablando de ejercicio de derecho comparado, como tal, y su nombre lo dice, hay que hacer una comparación. Si no hay comparación, simplemente estamos hablando de un trabajo meramente descriptivo de una institución nacional con una institución extranjera. Bueno, esto estaremos hablando en próximas cápsulas de esta posible metodología del derecho comparado y aquellos elementos que deben tomar en cuenta para poder desarrollar de manera correcta su investigación.
Muchísimas gracias por su atención. No lo olviden darle like al video, dejarme sus comentarios, suscribirse y estaremos hablando de esto en próximas cápsulas. Hasta la próxima.